Samir, el pasado 8 de noviembre, hablando de cosas que han sucedido para bien en Novatera, estuvimos recordando una fecha, ¿no? El pasado 8 de noviembre, y recordamos al padre Morales, ¿no? Bien, sí, otro aniversario más de su desaparición física de Lobatera. Como dijo don Rosario Guerrero, el primer cronista, hace 1975, cuando cumplió 50 años de fallecido el padre Morales, y lanzó aquella frase que dijo, el padre Morales fue el sol que alumbró a Lobatera durante 25 años de su permanencia, porque aparte de su función sacerdotal y espiritual, era médico, aunque no se había graduado, pero estudió medicina y auxiliaba a las personas tanto en la parte espiritual como en la parte física, en una época que no existían médicos en el norte del Táchira. Venían de otras poblaciones a que el padre Morales los recetara. Y el padre Morales les decía lo que consideraba en su momento, y con sus estudios, lo que había estudiado de medicina, lo recetaba. Entonces, sí, su trabajo cultural, todavía nos queda la banda, nos queda el frontis de la iglesia, nos queda la misma iglesia, porque quería recordarle, y bueno, ya tendremos oportunidad de conversar todos esos temas, que luego de revisar la foto que conseguiste y que me mandaste, conseguiste en el archivo de Carlos Alviares Sarmiento, y que mandaste, pude hacer el estudio y comparar que la planta de la actual iglesia, o sea, la distribución de la actual iglesia, se hizo sobre la distribución de la vieja iglesia de 1875, la de 1908 del padre Morales. O sea, no se alteró la planta. Conserva la planta. Cambió todo el aspecto material, sí, pero la distribución de las capillas son las mismas capillas, es el mismo altar, la misma distribución. Entonces, ahí está su obra, ahí está su obra educativa. Recordemos que fundó dos colegios, uno para niñas y otro para varones, colegios privados. Se trajo a la famosa poetisa lobaterense, la doctora Sánchez Terán, para que impartiera clases a las niñas de Lobatera. Fue una actividad donde, pues decimos, era el motor. Como lo dijo el primer cronista, fue ese sol que alumbró Lobatera, que una vez desapareció, pues declinó ese sol y ha costado mucho volver a tener esos motores, porque la palabra es motor, que impulsara la cultura, el desarrollo, el avance, no tener esa mente tan cerrada, sino tener una mente abierta, pero abierta sin perder la identidad que tiene cada uno. Podemos decir, prestando atención a lo que tú estás hablando, Samir, que Lobatera ha tenido grandes curas párrocos, y más que curas han sido líderes de la población, ¿no? Tomo esto como ejemplo porque, si mal no recuerdo, al padre Morales pues también quisieron llevárselo a Lobatera, inclusive estuvieron peleando por ahí por llevárselo de aquí. Lo mismo sucedió con el padre Navas, ¿no? En 1773. Sí, igual, con el padre Morales, el obispo, cuando nombran a Monseñor Tomás Antonio San Miguel como primer obispo del Táchira, comienza a hacer las visitas parroquiales, conoce al padre Morales y, dada su capacidad, se lo llevó para que lo acompañara como secretario de las visitas que hizo a La Grita, que hizo a varias poblaciones. Y en esas él se lo quiere llevar a San Cristóbal como secretario de la curia diocesana. Y le pregunta a Monseñor Galaviz, quien era el de la época, de qué tal es su opinión, que él pensaba traerse al padre Morales. Y le dice Monseñor Galaviz, Monseñor, la decisión es suya, usted es el señor obispo, pero si me quiere oír, no se traiga al padre Morales porque va a generar un problema, no solamente en Lobatera, sino en el norte del estado Táchira. Y efectivamente el obispo oyó y no se trajo al padre Morales, aun cuando ya los síntomas de la enfermedad, ese cáncer de páncreas que lo afectó, ya pues los síntomas cada vez se le aceleraban más, y cuando fallece, pues en 1925. Y lo mismo todos esos sacerdotes, y la gran mayoría fueron sacerdotes formados por Monseñor Manuel Jáuregui, quien tenía una formación también muy espléndida, donde su meta era que el sacerdote tiene que ser, aparte de ministro espiritual, tiene que ser ministro de la cultura, ministro de tanto iluminar a las personas en el espíritu
como en iluminarlas en el intelecto, en el conocimiento, para que salgan del oscurantismo que muchas veces pues imperaba en todas esas poblaciones, la superstición, la creencia en brujas, la creencia en hechizos, etcétera. Pues la misión era, hay que culturizar al pueblo para que deje de echarle la culpa a otro fenómeno y asuma sus responsabilidades como pueblo, como persona, y construyan. Y qué más ejemplos, que ahí tenemos esas torres, cuando uno se mete a esas torres por dentro y ve la construcción maciza y dice, esto es obra de romanos. O sea, esta gente cuando trabajaba construía. Y ahora vemos que construimos alguna casa, construimos alguna cuestión y a los pocos meses se está agrietando o se está debilitando o se nos cae. Es lo que uno dice, bueno, era el conocimiento. Esas personas asumían el conocimiento como una herramienta para superarse, como la única herramienta para superarse. Similar situación con el padre Navas en 1770 y algo, cuando lo disputaba San José de Cúcuta, creo que era, y Lobatera, ¿no? Sí, en la Villa del Rosario de Cúcuta fueron las que lo pedían. ¿Por qué? Porque era un sacerdote muy culto, se había formado en Santa Fe de Bogotá, estudió en el Colegio del Rosario, en la Universidad del Rosario, y era doctor, había obtenido el título de doctor en cánones, y cuando se presenta la opción de los curatos, inmediatamente la Villa del Rosario solicita que se le envíe el padre Nava, y bueno, para fortuna de Lobatera, llegó a Lobatera y observa pues ese cambio que comienza a dar. Crea las ferias y fiestas, que era el punto de encuentro. O sea, le dio movilidad al pueblo, le dio vida. Le dio, mire, ustedes no pueden estar estancados, tienen que comunicarse con el exterior. ¿Y cuál era la única manera de comunicarse con el exterior? A través de las ferias y fiestas, el intercambio comercial. Y ahí es donde viene, las ferias es comercio. La feria era la feria del ganado, la feria de todos los implementos que era para la caballería, la talabartería. Y las fiestas pues eran ya las corridas de toros, todo lo que significara pues una diversión para una población que duraba todo un año trabajando, y en ese instante era su interrumpir para pues, dedicarse a compartir, a intercambiar y a hacer negocio, que era lo que generaba prosperidad a los pueblos. Recuerdo una conversación que tuvimos con don Eufrasio Porra, el papá de los Porras, que falleció hace algunas semanas, y él nos comentaba que era su opinión en su momento. Ya estamos asociando todo con las ferias, para que fíjate cómo nos lleva la historia de Lobatera a un ciclo Es un hilo conductor. Sí, y resulta de que él nos decía, en su opinión muy particular, que las ferias se acabaron cuando la sacaron de la actual Plaza Bolívar, de ese sitio, que las ferias eran muy bonitas, que inclusive él de niño conoció ferias agropecuarias en Lobatera. Sí, es que por eso eran ferias y fiestas en plural, porque la feria era ese comercio donde pues se intercambiaban todos los productos que no se hacían en Lobatera y venían o de Colombia, de otras regiones, y de Lobatera se exportaba pues, la panela, la famosa panela de Lobatera, conocida en los mercados de la época, que conoció don Eufrasio, que en paz descanse, como las burras de Lobatera. ¿Por qué le decían las burras de Lobatera? Porque era la única panela en el estado Táchira que pesaba 1 kilo. La horma, no sé por qué sería esa tradición, de las panelas de Lobatera era de 1 kilo, cuando en otras partes era de medio kilo, o libra, que era la medida del momento. Pues ya en los mercados de Táriba, de San Cristóbal o de Colón, la gente preguntaba por las burras de Lobatera, y las burras eran esa panela de a kilo, o sea, y casi más de 1 kilo, que ya identificaba esta panela que es lobaterense. E inclusive continúa eso, Samir, es el único sitio donde se preparan las panelas de kilo, todavía Lobatera. Pues bien, o sea, fíjate que es una tradición que a pesar de todas las dificultades económicas que se puedan estar pasando, pues se mantiene allá hacer una panela de 1 kilo. Y muchos dicen, no, pero es que eso ya no se estila porque ahora son panelitas que la gente echa en agua, no sé qué tal. No, esa es la tradición. O sea, la panela Lobatera se caracteriza por eso, y volaban, como decía la gente antes, cuando llegaba un producto en los mercados de Táriba, y para que todos
pues sepan, se ubiquen. Los puestos de panela de Lobatera que tenía asignado en el mercado de Táriba es hoy la esquina entre la Plaza Bolívar y la Plaza Miranda de Táriba, donde hay ventas de pasteles o ventas de... Creo que hay unas ventas de comida que queda diagonal a la Basílica de Táriba. Bueno, ese era el puesto asignado para todos los que iban de Lobatera, llevando el cochino y llevando la panela, que eran los principales productos de exportación del momento. En un hipotético histórico lobaterense, ¿qué hubiese pasado si no hubiese llegado, si se hubiesen llevado al padre Morales y no hubiese llegado nunca don Manuel Antonio Navas a Lobatera? ¿Cómo estuviera Lobatera en estos momentos? Pues mira, es muy difícil porque no sabemos qué personaje hubiese llegado, pero tal vez todo ese proceso de las ferias, todo ese proceso ni se hubiese dado, porque en otros pueblos del Táchira la tradición de las ferias y fiestas es reciente, es producto tanto de la de San Cristóbal como de la de Lobatera, y tal vez pues se hubiese dado con el tiempo, pero era el momento, eran los personajes, como decimos ahora, este es nuestro momento, esta es nuestra época, y lo que nosotros hagamos, Dios quiera que dentro de 100, 200 años, se recuerde como nosotros recordamos a estos sacerdotes que vinieron de afuera, que hicieron tanto por Lobatera, y a todos los personajes que de una u otra forma le dieron ese impulso. El doctor Ezequiel Viva Sánchez, todavía tenemos los puentes para el cementerio, tenemos el reloj, que aunque no funciona, algún día volverá a funcionar esa campana y volverán a dar las horas, y lo estamos recordando. Entonces, esa es la idea. Y como dice, pues todo es un hilo conductor, sí, de liderazgo conjunto, convincente entre el cura párroco y las autoridades de la época. Era la cooperación en beneficio de ¿qué? En beneficio de esa población que para las ferias, tanto del pueblo como las personas que se venían de las aldeas a quedarse un día, 2 días antes para asistir a la festividad y aprovechar las ferias de Lobatera. Hay un periódico que leí de 1888, donde un periódico de San Cristóbal, donde hablaba que estaban próximas las ferias de Lobatera. Y uno de los comentarios que hace el periodista es: ya todos conocemos lo importante de esas ferias para los que quieran hacer negocios. Esa pequeña frase ya nos dice, oye, qué valor tenían las ferias en ese momento, cuando no existía otra actividad y tampoco existían carreteras, que esa era otra. Entonces el pueblo ganaba porque las personas que venían de afuera pues pagaban una posada, era ese intercambio. ¿Y qué nos quedó de esos recuerdos? Lo que quedó, o sea, como rezagos de esa época. Tus papás, mis nonos, o sea, todos. Habían 2 momentos en que había que pintar la fachada de las casas. Bueno, y pintarlas, era encalarlas, porque se utilizaba era la cal, y el zócalo era cal con colorante, azul, verde o rojo. Era, por ferias, había que pintar las fachadas, y por diciembre. Eran 2 momentos donde todas esas personas que trabajaban, recuerdo claramente a don Elquíades, el abuelo de Mike, pintando nuestra casa, eran familia, y arreglando. Entonces ya cuando yo veía que él llegaba y preparaba en esos mollones la cal, decía, o estamos en septiembre o estamos en diciembre, pero vienen fiestas. Sí, me hiciste acordar también, creo que José Taparo, el papá de los Taparos. Sí, es que habían personajes que, pues, su especialidad era esa, arreglar la fachada de las casas. ¿Por qué? Porque venía el Día de la Virgen de las Mercedes, las fiestas de septiembre y la Navidad. Pues fíjate, son 400 años y todo, como dices, a partir de un lienzo que se quedó allí, que fue concentrando la población y todas sus memorias, sus querencias, pues todo quedó marcado allí. Y todo gira en torno a esa Virgen, la feria, la fiesta, los párrocos que llegaron, las personas que... El mismo pueblo, es que el origen propiamente de ese pueblo, esa concentración, y cuando se decide que se eleve a viceparroquia eclesiástica, la primera orden es, bueno, tienen que enderezar ese caserío. Y enderezar el caserío era trazar las calles de norte a sur y de este a oeste. Si hablamos de Ana Pérez del Basto, ¿qué tanta responsabilidad tiene con el lienzo? Pues toda.
Toda, pues, fue su voluntad, ya como se dice bien en el video, en el audiovisual documental. Ella era muy devota de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Virgen que apareció en el pueblo de Chiquinquirá, en Colombia, en 1560, y siempre quiso tener una buena imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y decide encargarla, como aparece allí, a Santa Fe de Bogotá. Es un lienzo. Cuando uno mira de cerca, tú lo viste de cerca, tuviste esa oportunidad y más de tomarle las fotografías, de documentarlo en fotografías sin el vidrio, ves que la tela es antigua, a la pintura es profesional, es académica, lo que llamamos. Y bueno, esa mujer, en la época cuando alguien fallecía, pues el hijo mayor heredaba todo y no se lo daba a más nadie. Y luego el hijo mayor heredaba, entonces ella decide que ese cuadro no se retire del oratorio, o sea, que sea, y el oratorio ya era público. Público era que era la capilla de la hacienda, pero cualquier persona podía entrar a rezar, lo que se llama el oratorio público. Ella decide que no lo retiren de allí, que ese cuadro es para que permanezca allí, para que todos los habitantes pasen y recen. Y como decía un antiguo verso que se decía en Lobatera en el siglo XIX, sé qué mal haría el que por aquí pasase sin que Señor os rezase siquiera una Ave María. Y eso lo decían los lobateros. O sea, ahí es donde decimos cómo la cuestión, la mentalidad, o sea, el que pasase por aquí y ni siquiera le rezara una Ave María a la Virgen estaba haciendo mal. Eso ya nos dice lo del oratorio público. Y es Ana Pérez del Basto quien da la orden a su hija que no se retire, que esa Virgen es para todos. No es una propiedad de la hija para que la hija se la pase a tal, sino que se le entrega al pueblo. O sea, ese es el simbolismo y ahí está la importancia. Bueno, y ahí la tenemos. Ahí tenemos el famoso cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Quiero aprovechar este momento que tocamos el nombre de Ana Pérez del Basto y el apellido Basto, dar la recomendación necesaria a la gente de ese sector del Molino, Samir, con respecto al nombre. Sí, bueno, es muy importante y que deben sentirse orgullosos. Tengo años que no paso por esa carretera, no sé si ya está muy poblada o no está muy poblada, del caserío El Molino, el caserío Llano Basto, que pertenece a la aldea El Molino, y está dividido por la carretera jurisdiccionalmente, que era el antiguo Camino Real, divide ese caserío. Cuando vamos en sentido hacia Potrero de las Casas, a mano izquierda, a partir donde comienza la parte plana, donde comienza el llano, pertenece al municipio de Michelena, y a la parte derecha pertenece al municipio de Lobatera. Pero antes de la creación de Michelena, cuando eso era parte jurisdicción del cantón de Lobatera y era parte de la hacienda, eran terrenos de doña Ana Pérez del Basto que pasan a otro familiar. Ella vendió esa tierra a uno de sus hermanos, Simón del Basto, y Simón del Basto tuvo una hija que se llama María del Basto. Y de allí viene el nombre de ese caserío. ¿Por qué? Porque hay un documento en 1664 donde se presenta un alzamiento de aborígenes chinatos en San Faustino de los Ríos. Y el Cabildo de San Cristóbal manda a un grupo de soldados para proteger la entrada de la villa, o sea, de cualquier ataque que pudiesen. Y la entrada de la villa era donde está Lobatera, era la hacienda de los Chacón de Torres. Cuando llegan allí y bueno, hacen las escaramuzas que hacen y van al cabildo y dan la relación, el escribano va copiando lo que oía de Francisco Chacón de Torres, quien da la declaración, y describe, bueno, nosotros vimos un grupo de aborígenes que tomaron el camino que lleva del llano de María del Basto al molino de doña María Sánchez de Cordera. Y eso todavía existe. Nosotros podemos estar en Llano Basto y nos vamos hacia el molino. Y ese famoso molino que cuando se hizo el arreglo del puente, pues estuvimos conversando. Están los cimientos de un molino de trigo. Se movía por agua, la quebrada, la molina era... Fíjate cómo el nombre del molino, la molina, la quebrada, se tuvo de un elemento, o sea, era un molino de trigo, donde primero había que pasar el llano de María del Basto para llegar al molino. Y todavía lo estamos haciendo. Tenemos que pasar el llano Basto para llegar
y bajar al molino, al puente, donde quedaba el molino de trigo. En resumen de cuentas, Llanobasto, el caserío que conocemos, es con B alta, ¿no? Sí, porque es de un apellido, no es de vasto de extensión, porque tampoco es tan vasto. Algo vasto es de una extensión inconmensurable, muy extensa, una meseta. El apellido viene, el llano, de María del Basto, que con el tiempo se convirtió en Llano Basto. Bueno, Samir, han sido ya te cuento, unos 43 minutos súper interesantes y no deseamos acabar esta temática porque Lobatera tiene, como dice Richard, mucha historia que contar, pero el tiempo es implacable. Sí, y bueno, ya te digo, ojalá el sábado podamos pues continuar intercambiando tantos temas que pueden salir de esas dudas que tengan las personas que pues quieren conocer su pasado, quieren conocer su historia, de dónde vienen, para saber con qué elementos van hacia ese futuro. Importantísimo. Por eso, todo y cada uno tiene su memoria, cada uno tiene su historia. Entonces, ¿cómo reconstruimos la memoria del pueblo? Oyendo cada uno de esos comentarios, aprendiendo. Porque lo que no recuerda el uno, el otro sí lo recuerda, y así sucesivamente. Entonces, eso es valiosísimo y darlo a conocer. Porque de nada ganamos con hacer todo eso y esconderlo en las bibliotecas, en los libros, tal. No, hay que difundirlo, hay que las personas de la mejor manera puedan acceder. No, esto no genera ningún beneficio económico, que es lo que la mayoría de las personas tienen que reconocer. O sea, esto no genera, nadie se hace rico con la historia, siempre lo hemos dicho, Darío, en nuestras conversaciones. Pero la satisfacción que queda cuando los niños se te acercan o cualquier persona se te acerca a preguntarte algo y le puedes dar la respuesta, eso no tiene precio. ¿Sabe en qué coinciden todos los audios que tenemos de tantos lobateros que tenemos, Samir, en las ferias? Ajá. Todo coincide y todo se termina en ferias, en que era lo mejor que había en su época. Sí, porque es que era lo único, te lo repito, donde el lobatero se comunicaba con el mundo exterior, sabía qué era lo que estaba pasando, veía los últimos descubrimientos, era la información, el intercambio de información. Y también llegaba gente que se aprovechaba de la inocencia de la gente, del pueblo. Hay un comentario, hay una anécdota con el padre Morales, pero yo no sé si tenemos tiempo todavía de comentarla o no, o lo dejamos para el sábado 24. Danos una introducción de eso. Hay una anécdota con el padre Pedro María Morales, bueno, eran las ferias tal, y se acercan gente humilde de los campos, del mismo pueblo, a que les bendijera unas imágenes. El padre, a lo que ve la imagen, lo primero que pregunta es, ¿quién les dio esto? ¿Dónde? No, lo compramos aquí en la plaza, lo compramos en tal. Entonces el padre se indignó, entonces agarró y salió, pero cuando salió ya se habían perdido lo que estaban vendiendo imágenes, porque tal vez sabían las que le venían. ¿Qué resulta? Que estaban ofreciéndole imágenes de San Rafael Arcángel. En Lobatera había mucha devoción, no sé por qué, y es más, en la iglesia había o hay una imagen muy pequeña de San Rafael Arcángel, que es el ángel que tiene un pescado en la mano. Esa imagen estaba, no sé si a dónde iría a parar la imagen. Entonces cuando sale el padre Morales, pues indignado, ¿por qué? Porque habían agarrado las etiquetas de la emulsión Scott. Y si recuerdas, la emulsión Scott era un hombre con un bacalao al hombro. Y se la estaban vendiendo a la gente como San Rafael Arcángel. Entonces, bueno, mira las inocentadas, pero cada quien en feria buscaba cómo hacer dinero. Quiere decir que esas mujeres ganadas no son de ahorita, son viejas. No, esas cuestiones son viejas. Aprovecharse de la inocencia de la gente es muy viejo. Bueno, Samir, nuevamente, Lobatera no tiene precio para toda la información que usted nos ha aportado tan solo en 50 minutos. Pues bueno, no, reiterarles entonces que, verdad, terminen de pasar un feliz domingo, agradecerles a ustedes, a todo el equipo, a todos. Me alegro que Darío Pérez se haya integrado porque el potencial que él tiene, su voz, que es una bendición de Dios para poder difundir todos estos audios y, bueno, tantas presentaciones y tanto, se integre en este equipo y que sepan que lo que están haciendo, si no vemos los frutos ahora, dentro de unas generaciones alguien dirá, hicieron lo que tenían que hacer. Algún día la comunidad de Lobatera entenderá lo que ha hecho César Darío Pérez por su comunidad. Sí, así es. El problema es que muchas veces ya has muerto la persona y no se le da el reconocimiento en el momento. Pero lo importante es eso, que a pesar de que hayan fallecido, estén vivos en la memoria.
Han pasado ya casi 90 años, más de 90 años de la muerte del padre Morales, y lo estamos recordando. ¿Por qué? Porque hizo una obra, y la obra está ahí, y la podemos ver, y la podemos palpar. Decía mi difunto padre, después de muerto, ¿para qué sombrero? Así es, y como decía, después de los afuera, No vale es Santa Santa Lucía. Lucía. No Bueno, vale Santa Lucía. Bueno, Samir, 1.000.000 de gracias nuevamente. Sí, igualmente, un feliz domingo a todos, tanto en el pueblo, en las aldeas y en todo donde nos estén oyendo, y que somos un pueblo muy orgulloso de nuestra historia y no lo podemos ocultar.